Las moradas terceras. Las moradas terceras que tienen 2 capítulos. ¿Bien? Es un periodo de prueba, una travesía. El hombre de las moradas terceras tiene que pasar la prueba del amor. Una prueba que nos libera de egoísmos, de espejismos narcisistas, que en la vida espiritual también suceden. De repente nos creemos súper estupendos, súper espirituales, que sabemos muchísimo de la vida espiritual, y entonces viene Dios y de un plumazo te lo derrumba todo y te sientes un niño en pañales que no entiende nada, ¿no? Después, en las moradas terceras también aparece un momento en que se fija claramente un programa organizado de vida espiritual y de oración, y nos estabilizamos ya en ese programa, en ese modo de vivir. Aparecen los primeros impulsos de celo apostólico, de querer transmitir lo que se recibe, pero luego también sobrevienen fases de aridez, de sequedad, de prueba, que desconciertan mucho, porque el de las terceras moradas, que todavía es principiante, aunque él se cree que lo sabía todo, pero no tiene ni idea de nada, es principiante, pues cuando vienen las primeras sequedades se descoloca del todo, se desconcierta por completo. Señal de que es un principiante, porque uno que está avanzando no se desconcierta, pase lo que pase. Y la Santa Madre enfrenta, o plantea, mejor plantea que enfrenta, estas terceras moradas desde un ejemplo bíblico y evangélico, ¿no? Que es el del joven rico. Ella le llama el mancebo del Evangelio, y también nos habla del bueno de Santo Tomás el Apóstol cuando dice muramos por vos, ¿no? Y nos va presentando las moradas también, luego veremos que también se sirve de David y Salomón, y nos enseña, ¿no?, cómo uno supera el riesgo de la caída y el otro cae. Entonces utiliza personajes bíblicos para explicarnos las terceras moradas. Vamos con el capítulo primero. El capítulo primero es el del joven rico, ¿no? Lo centra ahí. Acabamos de dar un paso más adentro, ya hemos superado bueno, no hemos superado, hemos pasado, porque superar no es una palabra correcta en las moradas no se superan. Se va avanzando, se van franqueando límites y se van pasando, pero no se superan porque se puede volver. Incluso dice ella que desde la morada sexta se puede volver al foso del castillo, o sea, se puede a la primera y hasta salir por la puerta del castillo. O sea que eso de superar, digamos que vamos avanzando y vamos cubriendo etapas, pero nunca se superan del todo. Entonces, cuando llegamos aquí, castillo adentro, a las moradas terceras, lo primero que se encuentra el lector es una sorpresa. Hasta aquí, el proceso de entrada en el castillo ha sido lineal. Pasito a pasito y en línea recta, ¿no? El paso primero consistió en entrar. Entrar en las moradas primeras equivale a comenzar, ya lo vimos en su momento, y ser de verdad lo que uno es en lo hondo de sí mismo. Y desde ahí ponemos en marcha un proceso de vida y de relación con Dios y con los otros. Vale. Después hemos visto que una vez que uno está dentro del castillo y ha entrado, se lucha. En el castillo se lucha. Esta es la segunda morada, ¿no? La segunda estancia, la que entramos es la de duro y dale, que te peleo y peleas y pelearás y pelearemos. Bien. Ahí aprendemos que para ser y para vivir hay que esforzarse y hay que luchar. Y ahora, cuando pasamos de las segundas a las terceras moradas, después de que hemos estado luchando, yo que sé, el tiempo ahí, lo que no está escrito en las segundas, se supone que en las terceras las hemos pasado y vamos avanzando hacia las terceras. En las terceras ya habrá paz, después
después de tanta pelea, habremos vencido lo que había que vencer en las segundas, ¡chum!, saltamos a las terceras, pues ya ahí habrá paz y dulzura. Pues no. No. Ah, ¿no? Pues no. Nos va a seguir hablando de ascesis, de vigilancia y de esfuerzo. O sea, no sé si es una lucha campal como la de la segunda, pero vamos, que la tercera es descansar para nada. Sale una palabra que no gusta nada, que se llama esfuerzo. Daos cuenta que vivimos en la cultura del sin esfuerzo. Aprenda usted inglés en 3 días sin esfuerzo. Mentira. Nadie aprende inglés en 3 días sin esfuerzo. O sea, hay que estudiar un montón, después practicar muchísimo y si puede se marcha usted unos cuantos meses pues, al Reino Unido pues, o a Estados Unidos, pues hablar inglés con los nativos de allí, que es como se aprende. Pero sin esfuerzo no se aprende. No. Ni inglés, ni esquiar sin esfuerzo, ni... ¿Juega usted al baloncesto? Pues no sé, como los de la NBA sin esfuerzo, pero puede ser que no. En la vida todo requiere esfuerzo. Es que usted tiene unas facultades físicas y unos talentos, unas aptitudes, pues sí, porque claro, si yo mido 1,50 m, no voy a aspirar a ser pívot de baloncesto. ¿Qué tontería? Si mido 1,90 m, pues ya puedo aspirar, tengo eso a mi favor, pero luego hace falta el esfuerzo, porque por mucho que uno mida 1,90 m, si no se dedica a entrenar, nunca va a jugar al baloncesto. No basta tener una serie de actitudes, hay que esforzarse. Bien, pues en las terceras moradas pasa eso. Tenemos ya una serie de actitudes, una serie de cosas preparadas para seguir adentrándonos al castillo. Pero hay que luchar y hay que seguir esforzándose. El padre Tomás Álvarez utiliza una expresión que a mí me gusta mucho, que yo nunca la había pensado, pero va mucho en concordancia con lo que dice la Santa Madre del Poema del Evangelio. Dice que las terceras moradas son una especie de adolescencia del espíritu, o sea, la edad del pavo del espíritu. Con lo cual, ya esto nos pone en marcha sobre la cantidad de tonterías que uno puede hacer y decir en las terceras moradas, ¿no? Es como la adolescencia. Y la Santa Madre tuvo su adolescencia del espíritu, su edad del pavo espiritual también, ¿no? Otra cosa es que no sé en qué punto estamos cada uno, pero bueno. Hay que llegar a la madurez del espíritu. Y las terceras moradas son esa adolescencia en que, como todos los adolescentes, parece que se van a comer el mundo, lo saben todo, no tienen nada que aprender, los mayores son unos pringaos y está todo controlado. Si lo sabré yo. Eso dicen, los mayores no se enteran de nada, no tienen ni idea. Si lo sabré yo, ¿no? Pues en la vida espiritual, en las terceras moradas pasa un poco eso. Cuando la Santa Madre escribe estas páginas, escribe las terceras moradas, ha pasado ya los 60 años de edad. Está hace tiempo en las séptimas moradas, por lo menos lleva 3 años en ese estado, ¿vale? Y puede hablar de estas moradas del castillo, mirando hacia atrás, sonriéndose y riéndose un poco de sí misma, ¿no? Ella evoca su paso por estas moradas y tiene de ello un recuerdo agridulce. No lo añora. Le duele, es un recuerdo un poco doliente, porque la Santa Madre se pasó en las terceras moradas mucho tiempo haciendo mucho el tonto, y ella lo sabe. Perdió mucho tiempo y perdió muchas energías. Fue cuando ella dio ese paso de las segundas a las terceras, después de su enfermedad, pues cuando ella andaba por los 30 años de edad, aproximadamente. Y quizás fue, por perfilarme un poco más, a raíz de la muerte de su padre, que tenía ya, creo, 29 años cuando murió su padre, ¿no? La muerte de su padre la marcó profundamente. Ella dice, nos lo dice ella en el libro de la vida, que la muerte de su padre fue un aldabonazo y la hizo regresar, dice,
a la verdad de cuando niña. Ella cuando niña tenía muy presente aquello de que todo pasa y que todo es nada. La muerte de su padre la resitúa en ese punto, la hace recuperar sus ideales, para siempre, para siempre, para siempre. La vuelve a llevar a intentar recuperar su vida de oración que tenía abandonada. Si no recuerdo mal, es que no estoy muy segura, porque yo ya últimamente patino también. Es en ese momento cuando empieza a dirigirse espiritualmente con el padre Vicente Barrón, y este dominico la obligó a retomar la oración que había abandonado y la sacude para que se tome en serio su consagración religiosa, porque lleva siendo monja más de 11 años y vive un poco alegremente, frívolamente. Le pide coherencia y le pide que conteste, que responda a la voz que desde dentro la está llamando. Que ella se dedicaba a no escuchar o a hacer que no oía. ¿Os suena esto con el mejor sordo que el que no quiere oír, no? Entonces el padre Vicente Barrón la agarra y le dice, a ver, esto es lo que hay, y la pone frente. Pero ella, en ese periodo, es tan frágil, tan débil, la gran Teresa, que vemos tan fuerte, tan débil, en ese momento es tan frágil, tan débil, tan quebradiza, que intenta luchar y es que se le cae todo. Lucha y sucumbe. Se vuelve a levantar y vuelve a caer. Una y 1000 veces. O sea, si hubo un momento en que la Santa Madre mordió el polvo, fue entonces. Porque además ella era una mujer con una gran energía de carácter. Con salero, vaya. Era fuerte, era animosa, era... De cara a la galería era así. Y así se la consideraba. Y además eso era simpática, divertida, ocurrente, culta. Y en el fondo ella sabía que todo eso era una fachada y era mentira. Y el padre Vicente Barrón, que la cogió por dentro y la vio por dentro, dijo, esto y esto, lo que os acabo de decir. Dijo, y coherencia. Si eres monja, sé monja. Y si Dios te está pidiendo algo desde dentro, atiende a tu interior. Y ella vive totalmente dispersa hacia afuera para no escuchar, para no oír, ¿no? Y cuando intenta ponerse a luchar porque entiende que el padre Vicente Barrón tiene razón, es que no puede. O sea, tiene tal atrofia interior que no tiene fuerza. Realmente no tiene ninguna fuerza. Y en el libro de la vida, capítulo 8, versículos 11 y 12, nos dice: quisiera yo saber figurar la cautividad que en estos tiempos traía mi alma. Porque bien entendía que estaba cautiva y no acababa de entender en qué. Deseaba vivir, que bien entendía que no vivía, sino que peleaba con una sombra de muerte y no sabía quién me diese vida y no la podía yo tomar. Y quien me la podía dar tenía razón de no socorrerme, pues tantas veces me había tornado así y yo dejándole. Era una lucha continua. Y aquí, en estas frases que acabo de leer, refleja el patetismo con que vivió, la lucha, la ruptura interior, el sufrimiento atroz que tenía dentro de sí, porque ella era lúcida y se daba cuenta de que era una falsa, de que lo que exteriorizaba no era la verdad. Y encima se sentía ingrata. Sabía que el Señor estaba ahí, la estaba llamando, la colmaba de regalos. Y ella volvía. Quería no volver, pero el enganche era tal que volvía una y otra vez. Y una de las cosas que más la enganchaba era su imagen. Dicho a modo de hoy, era ser guay. Santa Teresa era súper guay. Lo tenía todo. Físicamente era graciada, era divertida, simpática, ocurrente, cariñosa. Leía libros espirituales, sabía decir cosas espirituales. O sea, es que tenía todo para agradar. Y eso a ella le seducía. Vivía de fachada tan a gusto,
Y era tan fácil, porque para ella era súper fácil hacer eso, ser guay, pero ella sabía delante de Dios que de guay nada, que era una incoherente, una esclava de eso y que le estaba fallando al Señor continuamente. Y en esa ruptura vivió un montón de tiempo. De cara a la galería, una cosa, y delante de Dios otra. Esto la hace estremecer. Y cuando escribe las moradas terceras, estando ya en las séptimas y habiendo superado todo eso, mira ese tiempo de su vida, que no fue breve, con mucho dolor, con mucha tristeza. El recordarlo de alguna manera la hace estremecer. Dice: por cierto, hijas mías, que estoy con tanto temor escribiendo esto, que no sé cómo lo escribo ni cómo vivo cuando se me acuerda. Pedidle, hijas mías, que viva su majestad en mí siempre, porque si no es así, ¿qué seguridad puede tener una vida tan malgastada como la mía? Bien sabe, esto es lo más bonito que ha escrito la Santa Madre, nunca jamás. Bien sabe su majestad que solo puedo presumir de su misericordia. Yo creo que de todo lo que he leído de la Santa Madre, esto es lo más bonito que le he leído. Bien sabe su majestad que solo puedo presumir de su misericordia. Y ya que no puedo dejar de ser la que he sido, no tengo otro remedio sino llegarme a ella y confiar en los méritos de su Hijo y de la Virgen, Madre suya. Moradas terceras, capítulo primero, número 3. Y realmente todos podríamos decir lo mismo, ¿no? Si de algo podemos presumir, es de la misericordia de Dios. Por lo menos esa es mi experiencia de vida. ¿De qué me puedo gloriar? De lo bueno que es Dios conmigo y de la misericordia que ha tenido conmigo. Y yo creo que eso cada uno, unos en mayor medida y otros en menor medida, pues podemos presumir de eso. San Pablo dice: Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de mi Señor Jesucristo. La Santa Madre lo dice de otra manera, pero al final concluye en lo mismo, porque la cruz es de donde ha venido la misericordia, la redención, la paz, el consuelo. Bueno, pues este recuerdo autobiográfico tan bonito, porque no digáis que no es bonito, pues si todo el mundo escribe de Santa Teresa, solo Dios basta, pues sí, que muy bien, pero esta frase no, hay que ponerla en tarjetas, estampas y libretas, porque no la conoce nadie y no la cita nadie cuando se habla de Santa Teresa, ¿no? Digo que cuando la Santa Madre escribe estas terceras moradas, tiene este punto tercero del capítulo primero como siempre presente, ¿no? Ese recuerdo de ese tiempo de su vida. ¿Qué seguridad puede tener una vida tan malgastada como la mía? Si no es que Jesús vive siempre en mí, ¿no? Y le va a servir este recuerdo autobiográfico, le sirve como de trasfondo a todo lo que nos va a decir a continuación en las moradas terceras. Todo lo que tiene la Santa Madre presente siempre como una música de fondo, una melodía de fondo en las moradas terceras, es la misericordia que Dios ha tenido con ella. Y en este punto del castillo, ella entra en su vasta experiencia y de ahí va sacando elementos y materiales para explicarnos todo este punto, esta parte del proceso espiritual, ¿no? Ella está convencida de que antes o después todos tenemos que pasar por esa experiencia que ella tuvo en las terceras moradas, ¿no? Esa experiencia de fragilidad, de querer y no poder. O sea, si no hemos llegado a un punto de nuestra vida espiritual en que no nos hemos estrellado contra el suelo, nos hemos querido levantar y no hemos podido, pues es que todavía no hemos vivido. Y vais a decir que soy una bruta. Pero si a alguna todavía no le ha pasado que se ha estrellado contra el suelo y la han tenido que casi con goma de borrar porque quedó hecha, pues es necesario. Yo pido para todas que os estrelléis alguna vez, que haya posibilidad de poderos rescatar, pero nos tenemos que estompar contra la pared
y llegar a la conclusión de que de verdad no podemos. Porque todos decimos que somos pobres, pequeños y tal, pero no nos lo creemos. Hasta que llega el momento en que te estrellas y de verdad ves que no puedes. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que no entiendo cómo pasa eso? A mí eso no me va a pasar jamás. Y dices, que el Señor me perdone, pero ojalá te pase. Porque es que es sano que te pase. Cuando ya te estrellas dices, alá, pues sí que me ha pasado, que ves, ¿cómo se te puede pasar? Todo, o sea, todo lo que le pasa al de al lado te puede pasar a ti, tú no eres diferente. Y le pasó a Santa Teresa. Y ha pasado a todos, menos a nuestro Señor Jesucristo y a su Madre Santísima por aquello del pecado original, ¿sabéis? Pero el resto, todos nos hemos estrangulado. Todos, 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 todos. Tenemos ahí a San Agustín. Hasta que no mordió el polvo de ver que no podía, y él lo dice en las confesiones, no podía ser continente, por más que lo intentaba, pues no resurgió como la de Fénix. Pero se estrompó. Ya había encontrado al Señor, ya tenía fe, pero no podía. Cuando se convenció de que de verdad no podía, la gracia lo rescató. Santa Teresa tuvo esa experiencia y todos tenemos que tenerla. Y ella está convencida de que esa experiencia de la propia fragilidad es vital para poder avanzar. Y quien no ha tenido esa experiencia de la propia fragilidad no ha pasado de las terceras moradas. Está ahí, pues no pasa nada, puede uno estar ahí estancado hasta el día del juicio por la tarde, porque bueno, la ventaja es que ya está salvado, ¿no? Está en gracia de Dios, y si se muere, pues por lo menos irá al cielo y estas cosas. Pero vamos, santo no. Será mediocre. Por eso ella nos dice que cuando uno no tiene experiencia en esa propia fragilidad, Santa Teresita, ¿sabes cuándo tuvo esta experiencia? Que Santa Teresita fue muy precoz en todo. Cuando recibió la gracia de Navidad, pues ya superó las terceras moradas y dice ella que a partir de ahí emprendió una carrera gigante, porque ya se vio liberada y a partir de ahí corrió que chutó y me parece que con 17 años ya estaba por las sextas moradas. Y luego ya me perdí un poco. ¿Qué punto llegó a las séptimas? No lo sé exactamente, no me acuerdo. O sea, hubo un momento que sí lo leí, ahora mismo no me acuerdo. Pero cuando recibe aquella gracia de Navidad que ella quería dominar su fragilidad y no llorar y no montar el pollo que montaba, y no podía, pues a partir de ahí, ella lo dice, el niño que acaba de nacer me hizo fuerte, ¿no? Me concedió esa gracia, porque es gracia. Y a partir de ahí fui fuerte y emprendí, por así decirlo, una carrera de gigante. Bueno, pues Santa Teresita fue muy precoz siempre, tenía 12 años, si no recuerdo mal, o no se iba a cumplir. Y la Santa Madre estuvo tiempo y tiempo tocando fondo, ¿no? Y dice ella que una de las realidades que uno vive cuando está en esas situaciones son crisis, ¿no? De autosuficiencia, es decir, pues tengo que poder cerrar los puños y voy a poder. Y entonces empieza la autosuficiencia hasta que se levanta un poco y ¡pum! Se vuelve a estrombar contra el suelo. Te puedes levantar y ir sin número de veces, ¿no? La autosuficiencia, la incoherencia, la impotencia, la incapacidad. Firmes determinaciones, y de repente dudas, desalientos. Yo tengo que poder. Yo voy a hacer tal cosa. Yo. Ya. Nadie. Sin mí nada podéis recordarlo, ¿no? Lo dice el Señor. Y cuando se llega a esa experiencia de inseguridad, de impotencia, de no poder más, se empieza a sentir la necesidad, porque el chulillo este no necesita nada, lo tiene todo controlado. Entonces, de pronto se empieza a sentir la necesidad de la misericordia amorosa de Dios como única tabla de salvación. No hay otra manera de flotar
Todo lo demás son lastres que nos llevan al fondo. Y Santa Teresa nos presenta aquí dos modelos bíblicos. Para mostrarnos el perfil del inquilino perfecto ideal de las monadas terceras, recurre a dos personajes bíblicos. Uno, una imagen bíblica la elabora ella misma desde la poesía de uno de los salmos sapienciales, y la otra la toma directamente del Evangelio. Las utilizará como el anverso y el reverso de la misma moneda. La Santa Madre empieza las terceras moradas de esta manera. Dice: a los que por la misericordia de Dios han vencido estos combates y con la perseverancia entrado en las terceras moradas, ¿qué les diremos sino bienaventurado el varón que teme al Señor? Con razón le llamaremos bienaventurado, porque si no torna atrás, lleva camino seguro de su salvación. Lo que os acabo de decir, no está mal del todo, porque ya por lo menos está en gracia de Dios, no se va a condenar y se va a salvar. Pero de ahí a ser santo y llegar a la unión, queda mogollón. Porque salvarse es una cosa y ser santo es otra. Es decir, en el cuadro de luces y sombras de las moradas terceras, el lado luminoso está plasmado en el personaje del Salmo 111. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso aquel que se mantiene en el temor del Señor. Ese vale. Porque creo que no hace falta decirlo, pero por si acaso lo voy a puntualizar. El temor del Señor no es miedo, es respeto y conciencia amorosa del papel de Dios. ¿Quién es Dios? Entonces se le mira con respeto, con veneración, no con miedo de miedito, sino con un profundo respeto y con veneración. Y el segundo versículo nos dice que el que teme al Señor ama de corazón sus mandatos. Dichoso el que teme al Señor y ama de corazón sus mandatos, su voluntad. Ya estamos aquí con el follón de la voluntad de Dios, que es el follón con el que nos va a aburrir la Santa hasta las moradas quintas. Vamos a acabar de la voluntad de Dios hasta aquí, no. Lo siguiente, no habla de otra cosa. ¿Por qué? ¿Tenía fijación? No. Es que solo la unión de mi voluntad con la de Dios me hace santa. Y como eso sí lo podemos conseguir nosotros mismos, con la gracia, pero nosotros, por nuestra iniciativa, pues nos da la chapa, duro y dale, porque es el mandato de Dios, ser santos como yo soy santo. La voluntad de Dios. Y el Salmo prosigue perfilando el rostro de este varón dichoso. Dice en el versículo 3: en su casa habrá riquezas y abundancia. En el versículo 7 nos dice: su corazón está firme en el Señor. En el versículo 8 dice: su corazón está seguro, sin temor. En el 9 dice: reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta. Y al mismo tiempo nos dice en el versículo 10 que mientras el hombre bienaventurado que teme al Señor pasan todas estas cosas buenas que acabamos de enumerar, al malvado su ambición le hará fracasar. Eso dice el versículo 10. Estos son rasgos fundamentales retenidos por la Santa en este tipo bíblico: la seguridad y la bienaventuranza. Después del, ¿cómo diríamos? Del movimiento, de la lucha, de la inestabilidad, de la inseguridad, de las moradas segundas, que todo eran peligros,
Las terceras son como si dijéramos un seguro de vida. En las terceras moradas hay cierta, no sé si la palabra es tranquilidad, pero sí estabilidad. Estoy aquí, ya estoy aquí, porque en las segundas aquello era un sin vivir, ¿no? En las terceras hay estabilidad. Y hay estabilidad porque, bueno, solamente hay estabilidad si el que está en las moradas terceras deposita su confianza en Dios. Son las moradas en que hay que aprender a confiar y empezar a ejercitar esa confianza. Pero es un terreno propicio para confiar, pero también es peligroso porque no solamente uno confía, confía en Dios, sino que se confía. Se relaja en exceso y eso también es un peligro. Hay que confiar, pero no confiarse. Una de las tareas primordiales de estas moradas terceras es educarse y entrenarse en la confianza ilimitada en Dios. Porque solo una confianza ilimitada en Dios nos puede salvar de lo siguiente, que es la inseguridad permanente que uno experimenta en sí mismo. Ya hemos dicho antes que las terceras moradas son la etapa de que uno es guay, que se siente súper guay, por lo menos de cara a la galería, pero en el fondo sabe que es mentira, entonces experimenta un profundo desencanto de sí mismo, una profunda decepción, un profundo malestar, y no se fía de sí mismo ni un pelo. Entonces, como no se fía de sí mismo ni un pelo, como no confía en Dios, se muere. No tiene otro asidero más que trabajar mucho la confianza en Dios. En las terceras moradas hay que dar ese paso no fácil, doloroso, de que el castillo, el refugio seguro, no es mi propio castillo. El refugio seguro, la garantía de mi seguridad, es Dios. Solo en Dios descansa mi alma. Solo en Dios tengo mi seguridad. Solo en Dios puedo vencer mis miedos. Solo en Dios puedo tener estabilidad. Solo Él es mi roca, mi baluarte. Y el segundo tipo bíblico, el reverso de la medalla, ya no es una imagen ideal como la del Salmo, sino un joven de carne y hueso que conocemos bastante bien. Es muy parecido a la Teresa de 30 años que ella acaba de evocar en el número anterior. Este joven, lo sabemos bien, viene a buscar a Jesús con alma generosa, con buena intención, con buen propósito. Y además está satisfecho de sí mismo porque lo ha hecho todo bien desde su juventud. Y como tiene esa tranquilidad de que lo ha hecho todo bien, se presenta delante de Jesús y le dice que qué hay que hacer, que qué más le falta, ¿no? Porque él ya más o menos... Entonces Jesús le dice lo que tiene que hacer. Y le dice, eso ya lo hago desde pequeño, maestro. Y dice, vale, pues entonces te falta esto. ¿Qué cosa? El joven ha hecho todo súper bien, menos lo que le pide Jesús. Es lo que nunca ha hecho. Lo que Jesús le propone no lo ha hecho, no lo hace y no piensa hacerlo. Se niega a hacerlo, rehúsa hacerlo. La consecuencia inmediata es que este joven se va triste.
cuando rehusamos hacer lo que Dios pide, la tristeza se instala en nuestra vida. Se ha entristecido porque era muy rico, porque era muy guay. Ojalá fuéramos todas monjas de esas tres, pero felices. Y no monjas guay, pero infelices. Y es que de las guay infelices ya voy viendo unas cuantas, ¿eh? Y de las desastres felices también voy viendo unas cuantas. Aquella que acepta su propia pobreza, la asume y se la ofrece así a Jesús, vende todo lo que tiene y se lo da a los que son más pobres y se va con Jesús, es la que luego tú ves feliz. Y lo ves en general, pongo el ejemplo de monjas porque es lo que tengo más cercano, pero los cristianos en general, el que asume su propia pobreza, vende sus proyectos, sus ideas, sus planes, su imagen, y se va con Jesús, es el que es feliz. El que se queda parapetando sus talentos, sus ideas, su imagen, su supuesto prestigio, pues vive de eso. Sí, hombre, se salva, está en gracia de Dios, pero con ese lastre no puede seguir a Jesús. Y al final viven tristes. Detrás de su parapeto, pero tristes, ¿no? Y este muchacho que parece generoso y se acerca a Jesús diciendo, porque como está guay, se acerca a Jesús a decirle lo guay que es, de pronto es un tacaño, un rácano, que no es capaz de darle a Jesús lo que le pide, ¿no? Y ahí es cuando la Santa Madre se ve a sí misma reflejada, pues eso, en sus 30 años, 30 y... en que le ofrecía tantas veces al Señor la joya, dice ella, de su voluntad. Y cuando el Señor extendía la mano para tomársela, se la retiraba. Era una especie de tomadura de pelo continuo. Cuando ya el Señor, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y no es que no se lo diera porque en el fondo no quisiera, empezó no queriendo. Y al final su voluntad se debilitó de tal manera que cuando quería cambiar de manera de proceder ya no podía. Y era una voluntad tan débil que no tenía fuerza, ¿no? Ese fue el gran drama que vivió la santa. Y dice en el camino 32, dice, no son estas burlas, te doy, no te doy, sí, pero no, pero sí, para con quien le hicieron tantas ya por nosotros. Démosle ya de una vez la joya del todo de cuantas acometemos a dársela. Somos francos de presto y después tan escasos, que valdría en parte más que nos hubiéramos detenido en el dar, que no hubiéramos tenido esa iniciativa, ¿no? No se puede jugar con nadie, y menos con el corazón del Señor. Dice la Santa Madre que, esto es muy importante, que el morador de las moradas terceras tiene que mirarse en ese espejo que es el joven del Evangelio. Y para eso hay que tener salero y ser valiente. Dice que tenemos que, cuando estamos en las terceras moradas, tenemos que entrenarnos en esto de ser generosos de cara a Dios y a los hermanos. Que no vale esto de ofrecerse y ofrecer, vuestra soy para vos nací y que mandáis a hacer de mí, sino que eso es muy bonito y queda muy bien para cantarlo, para hacer poemas, para hacer frases bonitas y tal. Pero ella dice que lo que es más importante es recuperarnos de la humillación y el fracaso de nuestras propias incoherencias, de nuestro propio egoísmo,
de la vergüenza que nos causamos a nosotros mismos, soportarnos como somos, porque no nos gustamos nada. Entonces, como no nos gustamos nada, nos volvemos a poner otra vez la careta de guay y seguimos otro poco. Hasta que vemos que no se puede ir de guay, nos quitamos la careta, volvemos al Señor, le decimos que se lo damos todo, volvemos a hacer la misma, como no nos gusta nada lo que hemos hecho, ¡pum!, otra vez la careta y vuelta a empezar el proceso. Y así se puede estar tiempo y tiempo y tiempo y tiempo anclado en las moradas terceras. ¿Qué pasa? Primero, os lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir, hay que dejar de mirarse la punta de la nariz. Y el hombre de las terceras moradas tiene el universo aquí. Y es muy pobre. Porque mientras mira la punta de la nariz, no mira la verdad de su pobreza. Mirar de frente su propia pobreza le revuelve. O sea, sabe que está ahí. Es consciente de que su pobreza está ahí. Pero se niega a admitirla. Se niega a mirarla. Se niega a asumirla como propia. Entonces se sigue poniendo maquillaje, caretas, camuflaje. Y es más o menos consciente. O sea, no es una cosa que haga sin querer. La Santa dice que es no vivir, que es perseguir una sombra de muerte, que eso no es vida. Y no se puede vivir detrás de la careta de super guay, ¿vale? Y luego hay que entrenarse, esta es la primera parte, quitarse la careta de super guay, asumir lo que somos y, como dice Teresita, amemos nuestra pequeñez, amémonos no sentir nada. Es necesario consentir en permanecer siempre pobres y sin fuerzas. Esto es terceras moradas explicadas por Santa Teresita, ¿no? Vale. Eso es lo primero. Y lo segundo que hay que hacer, esto es más difícil todavía, porque lo quitas la careta tiene telita, pero lo que viene ahora, aceptar que Dios tome la iniciativa más allá de mis proyectos y de mi generosidad. Yo no había pensado hacer esto en los días de mi vida. Y sobre todo, yo le había dicho a Dios que le iba a dar hasta aquí. O sea, yo no sé por qué si le digo hasta aquí, coge hasta aquí. Es que se ha creído. Pero bueno, ¿tú quién te has creído que eres? Y te dice por lo bajín, Dios. Bueno, ahí hemos quedado que hasta aquí, muchacho. Ah, no, pero yo cojo hasta aquí. Porque si es mío, es mío. Bueno, si es tuyo, pero hasta aquí. No, pues si es mío, hasta aquí. Entonces empieza a tirar y a afloja. Por aquí, no, yo quiero por aquí. Por aquí en coche, pues yo quiero por aquí en moto. Que he dicho que por aquí en coche, y tú te sientas a parlamentar con Dios y te voy a convencer de que es mejor ir por aquí en moto. Y Dios diciendo, si no me vas a convencer, he dicho que por aquí en coche. Y tú le dices, espera, 5 minutos te lo explico, es mejor por aquí en moto. Y yo de lo que pienso, ¿por qué Dios tiene tanta paciencia? Porque es Dios. Efectivamente, no. Entonces sigues, empleas 20 años de tu vida intentando convencer a Dios que es mejor por aquí en moto. Entonces, lo que está claro es que Dios no va a ir por ahí en moto. Tú puedes no ir por ahí en coche, pero Él no va a ir por ahí en moto. Entonces, allá tú a donde vayas. Y allá tú lo que te pase. Pero eres tú la que tienes que obedecer a Dios, no Dios el que te tiene que obedecer a ti. ¿Que decides no obedecer? Cabe esa posibilidad. Allá tú. Pero Él no va a ir donde tú digas en moto, sino tú tienes que ir donde Él dice en coche. Esto es muy difícil. Y es una ascesis y un trabajo. Yo no quería ser monja. Ya, pues este es el plan. ¿Que no quieres ser monja? Pues no lo seas. Pero no vas a hacer que Dios cambie de opinión. Aceptar que Dios tome la iniciativa más allá de tus proyectos y de tu generosidad. Bueno, telita, bueno, sigue esto, sigue. Incluso cuando la iniciativa de Él me coja de sorpresa, pues imprevistas.
Las personas que no asumen los imprevistos han pasado las terceras moradas. Ay, lo siento mucho, pero están atascadas en las terceras moradas. Todo el control, todo organizado, atascado en las terceras moradas. Sí, salvarte sí, pero atascado en las terceras moradas. Entonces, hay que aceptar que Él nos coja de sorpresa en los acontecimientos de la vida. Sigue. Esto va increciendo. Ánimo. En la intromisión de los demás en lo mío. ¿Que se tienen que meter los demás en mi vida? Pues sí, porque tú ya no tienes vida propia. Mío. Meticón. ¿Por qué se tiene que meter el otro en mi vida? Si no superamos eso, seguimos ancladas en las terceras moradas. En los sucesos que se cruzan y me desmontan mi plan y mi programa espiritual. Yo iba a hacer hoy un día de retiro en silencio absoluto, había preparado unas lecturas bíblicas, después un tiempo de silencio, después iba a hacer la lección, después vino nuestra madre con el electricista toda la mañana viendo interruptores. Pero qué retiro, qué vida espiritual voy a tener yo así, si es imposible, lo había programado todo y me lo han desmontado todo. Es más, tengo tu obediencia. Oye, pero es un plan espiritual, es un planazo. No me iba a ir de paseo y luego al cine y a comer una hamburguesa, era un plan espiritual perfecto. No entiendo por qué Dios me la desmonta. Es que no lo tienes que entender. Oye, yo iba a hacer unos ejercicios. Al tercer día se cayó una monja, se rompió la cadera, se acabaron los ejercicios, al hospital. Bueno, pues es la vida misma. Yo, pues que no hay manera, llevo sin hacer unos ejercicios en condiciones. Luego, fíjate, este año iba a hacer ejercicios, tenía unas ganas y de repente dice la priora que yo esta semana de cocina. ¿Hola? ¿Cómo que de cocina? ¿Se pueden hacer ejercicios espirituales de cocina? Sí, entre los pucheros anda el Señor. Sobre todo que tienes que aceptar que Dios te desmonte todo, aun los mejores planazos espirituales. Yo iba a ser una monja, yo iba a dejar a Santa Teresa así, en nada. Iba a ser la Carmelita descalza de todos los tiempos. Mejor no me miro hoy. Os aseguro que no era mi plan. Yo era menos Carmelita descalza, pues de todo. Yo quería ser Carmelita descalza, o sea, lo prometo. De hecho, lo prometí ante Dios y ante la Iglesia. Y súper en serio, ¿eh? Mi profesión fue totalmente válida. Y ahora ya de Carmelita descalza me queda poco. Casi nada. Pero soy lo que Dios quiere que sea. O intento ser lo que creo que Dios me pide que sea. Como confesión a título personal os puedo decir que ha sido lo más difícil de toda mi vida. Lo más difícil no fue mi vocación, salir de la casa de mis padres, pelearme con medio mundo, para irme a un momento de clausura, adaptarme a aquella vida que era muy distinta a la que yo llevaba. Eso tuvo su aquel. Lo más difícil fue entender que Dios me pedía que deshiciera todo lo que había hecho con tanto trabajo y tanta ilusión y tanto tesón y tanto convencimiento durante tantos años, para hacer algo que de entrada no sabía muy bien de qué iba, y todavía estoy averiguando. Pero es que si no dejas que te desmonte todo, te quedas ahí de tercerón. Y tristemente en el itinerario espiritual hay muchísimos tercerones. Tercerones llaman los jesuitas a los que están haciendo la tercera aprobación. Pues en el itinerario espiritual son los que se quedan
el itinerario de las moradas son los que se quedan las terceras moradas. De tercerones toda la vida. En la tercera aprobación que no la superan. Se quedan ahí. ¿Por qué? Porque tienen que entender todo, controlar todo. Y lo que Jesús les pide, no lo harán. Cumplo los mandamientos, o no sé qué, o no sé cuál, pues lo pero vende todo lo que tienes. Todo lo que tienes. Tu sueño de ser carmelita descalza y todo eso, que lo tienes ya. Y lo hacen más o menos bien. Vende todo eso. Dáselo a los pobres y síguete. Y claro, a mí, un día se me ocurrió preguntar, ¿a dónde? No preguntes. Todavía no me ha contestado. Y eso es lo más difícil. Por lo menos mi experiencia es esa. Para salir de las terceras moradas, eso es lo más difícil. Muchas veces, sin querer, se regresa, ¿no? Si no somos capaces de desprendernos eso, hasta de nuestro propio proyecto, de nuestro propio plan, de no hacer casi nunca lo que queremos, ni lo que pensamos, ni lo que planeamos, sino todo lo contrario de lo que habíamos pensado en la vida, si no estamos dispuestos a vivir así, nos quedaremos ahí. Nos salvaremos, sí, pero nos quedaremos en una vida espiritual mediocre. Mediocre. Porque no se puede avanzar. Él nos ha dicho, sígueme, y nos hemos ido tristes porque somos muy ricos. Y él se ha quedado esperando que le sigamos. Bueno, esto pasa. Tristemente pasa. Frecuentemente. Y nos pasa y nos pasará. Y muchas veces nos volvemos a encontrar en la misma encrucijada, ¿no? Yo ya superé esto, por ejemplo, esto que os estoy diciendo, ¿no? Pero es que en mi día a día hay muchas encrucijadas de esas. Yo pensaba que mi vida iba a ser así y ahora de repente es de otra manera. Yo nunca pensé que me fuera a dedicar a hacer esto. Mi ilusión era hacer esta otra cosa y sin embargo lo que el Señor me pone delante todo el tiempo es esto otro. Y es que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros deseamos, tiene muy poco valor. Es que yo creía, ¿ya? También él creía que tú ibas a ser la mejor esposa y ha salido retongoda, retompuñona, chinchorrera y en fin. ¿Cómo nos sentiríamos si Jesús le diera la vuelta a la tortilla y dijera, yo esperaba de ti esto? A nosotros, el Señor, yo esperaba, Señor, yo creía, y él puede decir, sí, yo también esperaba de ti, yo también creía de ti, y mira cómo me ha salido. Cuando muchas veces le demostramos al Señor que nos sentimos decepcionados. Porque muchas veces, aunque no se lo decimos claramente, Señor, me has decepcionado, sería muy feo decirlo así, pero cuando empezamos a protestarle y a refunfuñarle, tácitamente lo estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos si Él nos lo dijera a nosotros? Lo que pasa es que Él es un caballero y nunca va a hacer eso. Hasta en eso jugamos con ventaja, ¿no? Mateo, en última instancia, utiliza esta palabra, en el Evangelio, neaniscos, al referirse al joven. Neaniscos, traducido del griego a nuestro español, es adolescente. Con lo cual, habría que traducirlo. Al oír a Jesús, el adolescente se marchó entristecido porque poseía una gran fortuna. Lo he dicho, que estaba en la edad del pavo, el chaval. Quizás nuestra versión castellana, nuestra traducción del Evangelio, pues queda con el joven, ¿no? O sea, de hecho, todos lo conocemos por el joven rico. La Santa Madre, utilizando su castellano en el siglo XVI, habla del mancebo. El mancebo del Evangelio. Pero lo que sí es cierto es que estas terceras moradas corresponden a una especie de adolescencia del espíritu, con los típicos rasgos de esa etapa de la vida humana, ¿no? De la adolescencia. Uno de los principales, la inmadurez.
pues hay una inmadurez en la vida espiritual, ¿no? Y ella los va analizando y nos los va explicando mucho mejor en el capítulo siguiente, en el segundo capítulo de las terceras moradas, ¿no? Y nos dice que todos hemos pasado por aquí, por esa etapa de inmadurez espiritual, de rebeldía, de adolescencia del espíritu, y que es bueno que pasemos, pero que el peligro está en que nos quedemos, como os he dicho antes, y nos convirtamos ahí en tercerones, ¿no? Una cosa típica de la adolescencia del espíritu es la arrogancia mal disimulada. Yo me lo sé todo. A mí me lo vas a decir. Sí, si lo sabré yo. Tengo una experiencia que tú no veas, ¿no? Y ahí es cuando la fe en uno mismo, el apoyo excesivo en uno mismo, nos puede hacer retroceder a la morada anterior. Y la santa concluye diciendo, en este capítulo, ¿qué podemos hacer por un Dios tan generoso que murió por nosotros y nos creó y nos da ser, que no nos tengamos por venturosos en que se haya desquitado algo de lo que le debemos por lo que nos ha servido? Y dice, hay que ser valiente para que lo que dice a continuación. Pruébanos tú, Señor, que sabes las verdades, para que nos conozcamos. Es decir, pruébanos y deja que nos estrompemos contra la pared para que nos enteremos de que no podemos nada. Porque si no, no nos enteramos. Como que nos lo expliquen, no nos lo creemos hasta que... Mira, que hay una pared y como sigas así te la vas a pegar. Voy a pegar yo contra la pared. Que hay una pared y te la vas a dar. Sí, hombre. Sí, sabré yo lo que puedo hacer. Yo no me contra la pared. Hasta que un día... ¡Blum! Y se estrompa contra la pared. Y luego decía, ¡ay! Había una pared, me la he pegado. Porque si llevo años diciéndote que hay una pared. Pero somos así, ¿no? Entonces la Santa Madre, como lo sabe, dice que hay que concluir haciendo esta petición. Yo alguna vez se lo digo al Señor, pero no mucho, porque luego a mí me toma muy en serio y me pasan cosas muy raras y muy complicadas. Pruébanos tú, Señor, que sabes las verdades para que nos conozcamos. Yo ya le he dicho al Señor que yo me conozco de sobra, que ya lo tengo súper claro, que no, que tranquilo, que ya lo he pillado, que a ver cómo luego lo mejoro, pero que no necesito más demostraciones, que tengo claro que no puedo nada, que no, que soy poca cosa, vaya. Y en esta última invocación, que es el número 9 del capítulo primero de las moradas terceras, ya insinúa el tema que va a desarrollar en el capítulo siguiente. Es necesario que el Señor, que sabe nuestras verdades, nos someta a la prueba del amor. Pasar la prueba del amor marcará el paso de frontera a las cuartas moradas. Para pasar de las terceras a las cuartas hay que pasar la prueba del amor, que ya veremos mañana en qué consiste.